Bueno, hoy tenemos el honor de que nos acompañe un buen amigo y sobre todo un erudito, casi de la cultura en Chihuahua, y bueno, el antropólogo Jorge Carrera Robles, hoy director del Centro INA Chihuahua. Jorge, bienvenido, buenas noches. Pues muy buenas noches, agradeciéndoles la invitación y la oportunidad de dar a conocer actividades y reflexiones que hemos estado haciendo estos últimos meses en el Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Chihuahua. Es bueno, Jorge, tener esos espacios, son dependencias que tradicionalmente no son muy políticas, es decir, no tienen el rating político que muchos medios quisieran. Nosotros pensamos la importancia de lo que es el Centro Nacional de Antropología e Historia. Conocemos que es una estructura grande en el Estado, sabemos que está la Escuela de Antropología, sabemos que hay muchos esfuerzos y bueno, siempre es importante que la gente sepa la vertiente cultural del gobierno federal. Fabi. Bueno, antropólogo, licenciado, si nos Jorge, pudiera fácil. brevemente en qué anda, qué actividades tiene. Como dijo Luis Rubén, no es un centro, una dependencia que se escuche mucho. Sin embargo, me imagino que tiene varias actividades en puerta, como cuáles, si nos pudiera explicar. Sí, claro, no está de más hacer un contexto. A veces se suele afirmar, yo digo que de manera muy irresponsable, que en este país la cultura no se apoya, o en México, y bueno, basta ver el programa, la Ley Federal de Egresos, para darnos cuenta de que son cerca de 12,000 millones de pesos los que se genera a través de Conaculta, y de esos una buena cantidad los ejerce el Instituto Nacional de Antropología. Para darnos una idea, el INA es el único organismo nacional de cultura que tiene delegaciones en todos los estados de la República. El INA tiene alrededor de 10,000 trabajadores, desde los niveles más altos de la investigación histórica, antropológica, arqueológica, hasta una serie de trabajadores que han ido construyendo un perfil técnico muy valioso, custodios, gente ligada a los museos, a los espacios de resguardo arqueológico, gente de archivos, de historia, de lingüística, de antropología física. Y bueno, el INA, para que nos demos cuenta, es una institución que cuenta además con cerca de 130 museos en el país. Esto nos habla de entrada de una institución que justo en el 2014 está celebrando sus 75 años. No se equivocó el general Cárdenas, ¿verdad? Cuando definió esta institución como la responsable del patrimonio cultural, su vigilancia, su conservación, su preservación. Y bueno, ya tendremos ahorita oportunidad de ahondar sobre qué es esto del patrimonio cultural, ¿verdad? Que luego causa tanta polémica, o pareciera que nada más son los edificios antiguos, viejos o arqueológicos. En realidad el patrimonio cultural es muy amplio, diverso, es material e inmaterial, pero bueno, ya estaríamos ahí trabajando. El INA en Chihuahua justo también está cumpliendo 30 años. Muy joven. Y bueno, en esos 30 años sí ha hecho un trabajo importante aquí en el estado de investigación, de promoción, de divulgación del patrimonio. El INA aquí en Chihuahua lo conformamos cerca de 90 compañeros y compañeras, gente valiosa que ha generado toda una formación. ¿En todo el estado o en todo el estado? En todo el estado. En todo el estado. Son dos museos que dependen directamente de nuestra delegación: el Museo de la Revolución, la antigua aduana en Ciudad Juárez, hoy Museo de la Revolución en la Museo frontera, muy nuevo, muy actualizado, que marcó toda una vertiente a partir de la conmemoración del 2010. Y el otro museo pues es el de Paquimé, el del Centro Cultural de Paquimé, más 4 zonas arqueológicas abiertas, la Cueva de la Olla, tenemos... ¿Era de madera, va? No, esta está en Casas Grandes, y luego la zona de 40 Casas, Huápoca y Cirupa, que en conjunto más la zona arqueológica de Paquimé hace de esta institución pues una institución que tiene opciones abiertas al público,
de manera directa, más lo que es el trabajo en el centro regional del INA, aquí en la ciudad de Chihuahua, las oficinas centrales, que sobre todo sobrellevamos la cuestión de los centros antiguos, el trabajo de investigación histórica, Camino Real, la cuestión de los espacios comunitarios, más otras actividades ligadas a los monumentos históricos inmuebles, grandes edificios virreinales, viviendas particulares, que hay que estar haciendo un trabajo de sensibilización con los dueños para finalmente entender qué es lo que nos da orgullo de pertenencia y nos enraiza pues a un pasado que debe potenciarnos un presente y un futuro mejor. Incluso templos, ¿no, Jorge? También tiene mucho que Desde ver luego. en restauración de templos, ya sea urbanos o en la zona rural. Se piensa, ¿verdad? Y espero no ofender a ningún cura, ¿verdad? Con esta afirmación, pero los templos pertenecen a la nación. Te van a decir ahorita de cosas. Claro, el uso y el buen uso que se le da, obviamente tienen en las diócesis y en los responsables su manejo, su administración, pero así como todos tenemos asegurado un vehículo para en caso de siniestros, de accidentes, todos los templos considerados monumentos históricos están asegurados y cualquier incidente es reportado, se levantan actas de hechos y hay una retribución económica para trabajar en la reposición del daño. Asuntos como estos del año pasado que tuvimos de las lluvias, 2 o 3 templos pudimos obtener recursos para su reparación de techos, cubiertas, en fin. Incluso los temblores, ¿verdad? También afectaron algunos. Pero igual se tiene que hacer todo un expediente técnico como cualquier accidente vial que tiene uno, que hay que levantar acta de hechos y hay una reposición, hay una toma de acuerdos y se hace la intervención correspondiente. Jorge, ¿el Palacio de Alvarado es patrimonio cultural? Desde luego, es uno de los monumentos históricos, le llamamos a los muebles e inmuebles. Los inmuebles son la catedral, el Palacio de Alvarado, el Palacio de Gobierno, pero también un sinnúmero de viviendas del siglo XIX hacia atrás, que fueron construidas y le dieron una particularidad a nuestro estado. Pero hay otros monumentos, muebles, archivos, pinturas, objetos, que son considerados históricos por su valor, por su diseño, por su consistencia y lo que representa en términos simbólicos y sociales para una comunidad. De repente vemos los santos en un templo y esos son patrimonio, son monumentos históricos. Pinturas, vitrales, santo. Todo eso son bienes. Y lo importante, además de toda la cerámica de Paquimé, las ollas, las piezas arqueológicas, que hago un paréntesis, tenemos cerca de más de 2,000 sitios arqueológicos registrados en el estado de Chihuahua. ¿2,000? Más de 2,000. Eso nos habla de un estado con una riqueza patrimonial impresionante. Lo que pasa es que, se los digo con toda sinceridad, de repente los chihuahuenses no sabemos lo que tenemos en las manos de patrimonio cultural. Y sí, ¿qué pasa con los archivos, los documentos antiguos que a veces no están ni siquiera en archivos, en cajas, están abandonados por ahí? ¿Qué pasa con ellos cuando una administración cambia, Jorge? Mira, yo creo que afortunadamente en los municipios de Chihuahua se ha ido tomando conciencia sobre el valor del patrimonio cultural. Yo he sido testigo de la recuperación de más de 30 archivos municipales con una actitud muy seria de limpiarlos, de asignarles un espacio, de organizarlos en una primera instancia. Y bueno, la semana pasada estuve en Janos y este municipio lejano, distante, que pareciera no ofrece mucho en términos de patrimonio. Les puedo decir que en un espacio en un radio de no más de 3-4 kilómetros hay pinturas rupestres, hay
zona arqueológica del presidio, está el archivo perfectamente organizado, hay promotores culturales, hay una potencialidad para turismo cultural. Todo esto con lo que se ha ido tomando de conciencia, dos templos virreinales que los cuida la gente, uno que se ha recuperado y que ha empezado a tener nuevamente uso los domingos. Todo esto nos inspira a ver a un Chihuahua que ha ido avanzando en ese sentido, pero que igual tenemos todavía muchas tareas que cumplir, ¿verdad? Claro, Fabi. Bueno, Jorge, ¿qué son los requisitos o cuáles son los requisitos para que sea considerado patrimonio cultural y qué implica el que un edificio, Claro. sea considerado patrimonio cultural en materia de recursos? Es relativamente sencillo el asunto, así como todos inscribimos nuestra vivienda en el registro público de la propiedad, así hay un registro nacional de monumentos históricos. ¿Por qué es importante que estos edificios, estos bienes de la nación estén inscritos? Justamente para saber el tamaño de nuestro patrimonio, para que ninguna gente, llámese civil, religioso, militar o ciudadano irresponsable, llegue y deshaga ese bien. Ustedes pueden ir a un museo como el de Paquimé y van a ver en las piezas que se exhiben un registro. Ese registro es el del Registro Nacional de Bienes Culturales. El inventario, por El decirlo, inventario nacional. Imagínense cuánto es el inventario de nuestra república. De lo que existe, desafortunadamente está así de pequeñito registrado. No tenemos esa educación todavía como sociedad para estarlo haciendo. Y hay Sin muchos embargo, mitos de que en cuanto descubres algo, el INAH te lo va a confiscar. No, hombre, no es cierto. Lo que hacemos, lo que estamos intentando hacer es apoyar a la gente. Hay colecciones particulares que con mucho esfuerzo lo han hecho, de paleontología, de cerámica. Claro, no estamos intentando alentar aquí ahorita en este medio el que cada quien vaya haciendo sus colecciones, pero aquellas personas que de alguna u otra manera heredaron, tienen una serie de piezas por ahí, lo que le invitamos es a que las registren. Eso les da más valor, les da seguridad, les da validez, porque también en este mundo las réplicas han estado abundando y engañando a compradores que se dejan embabucar, ¿verdad?, por estas circunstancias. Pues si falsifican Picassos, Mirós. Entonces hay muchas ollas de imitación de la región de Casas Grandes. Entonces, por eso es importante, porque personal especializado del INAH hace valoraciones y hace registros justamente para darle soporte a estas piezas. De su autenticidad. De su autenticidad, desde luego. Sí, incluso en el caso de usted la puede registrar la pieza y hasta para darle mantenimiento, pues alguien profesional Claro. del centro INAH no se va a aventar el tiro de decir, pues si no es ¿cómo sé que es original? Para darle el tratamiento adecuado. Por ejemplo, de lo más importante está los retablos. Somos el estado en el norte del país, no solo que tiene la mayor zona arqueológica en Paquimé, sino el estado que también tiene el mayor número de misiones, de templos de misión. Entonces, imagínense el registro, lo que significa, pues es hacer un diagnóstico en el estado en el que está, si está en uso o no, destruida, semidestruida. Pero para intervenirlas, obviamente, tiene que haber una propuesta técnica. No cualquiera puede llegar y ponerle bloques y lo que se le ocurra, ¿verdad? Sí, que luego ha sucedido. Para eso está el INAH, para orientar, tiene personal especializado para trabajar la arquitectura de tierra, la arquitectura regional de la época virreinal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, más bien acompañando procesos locales para que no nos vean como los que nos oponemos a todo y no proponemos nada. Acabamos de conseguir un par de recursos, uno para San Francisco y otro para otro templo de Guadalupe aquí en el municipio. Y bueno, eso también nos habla de una voluntad del instituto de estar también no solo regulando, sino gestionando recursos para el sustento, pues, del patrimonio monumental. Y tenemos mucho patrimonio monumental sacro, sobre todo, hay iglesias, pinturas, etcétera.
Vamos a hacer la primera escala, ahora sí, la segunda escala cinematográfica de la noche, la primera película, para seguir hablando de patrimonio cultural con Jorge Carrera, con un clásico de lo poco que hay de cine y arqueología en México. Así que, corre video, por favor. En nuestro México, bajo la misma luz, sobre la misma tierra, coexisten tradiciones y formas arcaicas con los elementos más avanzados de la vida moderna, que hoy se mezclan sin cesar, formando el rostro vigoroso del pueblo. Parte vital de esta mezcla son los indios mexicanos, que hace muchos siglos levantaron este paisaje de piedra. Los indios son verdaderamente las raíces del México que germina. Veremos ahora sobre rostros vivos, semejantes a estos, expresadas las virtudes intrínsecas de la raza, la abnegación, el sentido de la belleza, el estoicismo y la dignidad. Bueno, el legendario cineasta Benito Alasraqui, que ya hemos aquí abordado en algún par de ocasiones, la vez anterior hablando de lucha libre, que también es patrimonio cultural de México, y bueno, hablando de esta película Raíces, que fue el primer experimento al estilo de lo que hoy conoceremos Carlos Reigadas, que utilizó no actores profesionales, más bien gente del pueblo, pero que habla de 4 historias basadas en unos cuentos y que nos habla del Valle Mezquital en Hidalgo, en Yucatán, y nos habla también en la zona del Tajín y en la Ciudad de México, y nos habla mucho del patrimonio y de estas zonas arqueológicas tan famosas, los Atlantes de Tula, estamos hablando de Teotihuacán, el mismo Tajín y lo que es la zona maya. Jorge, aquí bueno, al menos yo pienso, no sé qué opinas tú de este esfuerzo, pero hay muy poca película que habla sobre este patrimonio y sobre arqueología así en general. Sí, es más el esfuerzo de documentales que de películas. Las películas suelen ser... Hay una muy interesante conmemorativa al 75 aniversario justo de la fundación de Petróleos Mexicanos. No sé si la hayan visto, donde se mezcla la tradición de la cultura olmeca de Tabasco, Veracruz, con los primeros intentos por obtener petróleo en este país. Y bueno, aquí en Chihuahua tuvimos la de Tarahumara, quizás el primer esfuerzo serio por hacer una película en ese sentido. Pero, por ejemplo, pues yo creo que tenemos a deber una buena película en Paquimé, por ejemplo. Paquimé. He de decirles que luego el propio INA ha tenido parte de responsabilidad porque se ha sido muy receloso al uso o aprovechamiento en ese sentido de las zonas arqueológicas. Quizás los arqueólogos tengan razón porque se ponen en riesgo las estructuras, le llaman ellos a los edificios, a las paredes, a los muros y los vestigios arqueológicos. Quisiera precisar ahorita de lo que se mencionaba de qué se considera monumento histórico, edificio, sobre todo edificado, pues, es desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Y sobre todo para valorar su posible intervención en la actualidad, no solo se recurre a la valoración del tiempo del edificio, sino también su uso social y su significado. No es lo mismo un templo de San Francisco, donde estuvo Miguel Hidalgo, donde sucedieron hechos trascendentes para la nación o para el Estado, a otro edificio que igual cumplió funciones religiosas, pero que no tuvo ese impacto social. Por ejemplo, en el centro de la ciudad hay hoteles como el Hotel San Juan, que alguien nació ahí, hay una plaquita ahí, está, sí. Y luego está hecho con cerámica de Talavera a mano del siglo XVIII, entonces es un patrimonio arquitectónico de alguna manera, sí. Pero si pasó algún hecho histórico ahí que nació alguien, bueno, le da otra relevancia, ¿no? Desde luego, entonces aquí entran en juego las arquitecturas, el valor histórico y la apropiación social. Todo eso hace de un edificio más significativo y más relevante que otro, ¿verdad? Vamos a hacer la tercera escala de la noche, vamos a ver una película más moderna y vamos a tratar de abordar lo que es el patrimonio inmaterial, Jorge, si te parece, viendo esta escena, esta película, así que corre video, por favor. Ahora sí.
Aquí solo hay fetiches. Ni pizca de oro. Si al menos nuestros soldados profesasen con tanta devoción como la que tienen los indios para con sus ídolos. Bueno, vemos esta película de finales de los 90, La Otra Conquista, y bueno, vemos escenas en los códices. Eventualmente es gracias a los códices que sobreviven la destrucción de los españoles que conocemos mucho de la historia de México. Y bueno, es el contraste de lo que veníamos hablando, el patrimonio, mucho lo que se perdió por escrito, pero tenemos también a la lengua como Desde patrimonio luego. inmaterial. ¿Qué es la situación en el Estado, Jorge, con las lenguas indígenas? Las tradiciones, las costumbres, La comida. la gastronomía, no se diga, ¿verdad? Y bueno, también lo que ayuda, por ejemplo, estos códices es a entender que no hubo tal noche triste, que ese ha sido un mito impuesto a la cultura mexicana, que más bien fue una noche alegre donde a un conquistador se le enfrenta con dignidad y se le derrota en condiciones de desigualdad, en armas y en animales de guerra, ¿verdad? Pues ¿cómo estamos en Chihuahua? Pues desafortunadamente con una situación difícil, adversa, pero también haciendo esfuerzos por mantenerla. El próximo 9 de agosto se celebra o conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Okay. Estamos sumados a un esfuerzo con otras instituciones culturales del Estado y sin duda una de las grandes tareas y pendientes de la agenda cultural del patrimonio es lo referido a las lenguas indígenas. Creo que la misma historia se ha encargado de sostener la Rarámuri, la Ódami, pues la Tepehuana y Tarahumara. Las que tienen ahorita mayor riesgo obviamente son la Pima y la Guarojía en nuestro estado como culturas originarias. Creo que se deben de redoblar esfuerzos y sobre todo hacer válidos los principios constitucionales que en los últimos años se han estado impulsando y aprobando en el Congreso de nuestro estado. Aplaudimos estas iniciativas de reconocer en las lenguas maternas, en las lenguas de las culturas originarias, un acervo patrimonial y que debemos de conservar, promover, difundir. Entonces, pues no hay otra más que iniciar programas específicos, aplaudir y sumarnos a las iniciativas que se están dando en diferentes instituciones como CDI, como la Coordinadora de la Tarahumara, el propio Instituto Chihuahuense de la Cultura tiene iniciativas en ese sentido. Okay. Y bueno, nosotros desde el INA estamos obviamente sumándonos a este esfuerzo. Claro. Bueno, antropólogo, creo que aparte, y es una reflexión hacia nuestro amable auditorio, que seguramente celebró este triunfo de México, que Luis Rubén no celebró tanto. Porque no fue triunfo. Pero bueno, y usted como antropólogo particularmente nos debe de llamar la atención toda esa alegría, todo ese furor, ¿no?, que siente la gente igual en sus trabajos cuando observa el partido, a los que les dieron oportunidad de verlo, o que les cuentan que ganamos. Vimos en la glorieta de Francisco Villa cómo cerraron la calle porque andaban celebrando ese triunfo. Bueno, antropólogo, qué bueno sería que aparte de sentirnos orgullosos por nuestros futbolistas, también sentirnos orgullosos de nuestra cultura. ¿De qué tenemos que sentirnos orgullosos los chihuahuenses? Pues yo creo que los chihuahuenses tenemos que sentirnos mucho más orgullosos que de los resultados del fútbol, ¿verdad? Y conste que soy futbolero todos los domingos. Yo creo que el patrimonio es lo que nos permite, dice Juan Manuel Serrat, mantenernos en cautiverio, ¿verdad? Mantenernos unidos, atados a una comunidad, a un entorno. Es lo que nos une a nuestros abuelos y bisabuelos, a nuestros padres, y es lo que nos va a dar orientación para educar a nuestros hijos frente a una tierra difícil, climáticamente adversa, pero que ha sido generadora de hombres y de mujeres con capacidad para no conquistar el desierto, yo no estoy de acuerdo con eso, sino para aprovechar el desierto. Claro. También lo hemos dañado mucho, pero confío en que las nuevas generaciones tengamos el talento, o tengan el talento para irlo reivindicando, reposicionando en términos ecológicos,
y que esa cultura que nos antecede, que nos ha llenado de tradiciones, de costumbres, de lenguaje, de elementos simbólicos, pues persista, y es nuestra labor todos los días. Como programas como Amigos del Patrimonio, llevar a los niños, acercarlos a que conozcan más allá de la iglesia, el patrimonio natural, el arqueológico. Incentivando las visitas a las zonas arqueológicas, sumando publicaciones, estando en programas como los de ustedes, que no todos están con esta actitud hacia el patrimonio, haciendo una labor en los medios, trabajando en publicaciones, en fin, es una tarea ardua que bueno, pues si realmente queremos entendernos y dar continuidad a nuestra cultura, pues ahí tenemos un acervo necesario de cuidar. Jorge, antes de irnos, el Centro INA incluye la Escuela Nacional de Antropología e Historia, está en la calle 28. No, la escuela tiene su propia dirección y sus propias instalaciones. Tenemos una labor coordinada, pero no depende del Centro INA. La escuela está en la 28 y ustedes... Estamos en el Paseo Bolívar 608, justo ahí enfrente de la parada del Vivebús de la Bolívar. Entonces, para llegar no van a batallar. No van a batallar. Rápidamente las llamadas, Fabi. Bueno, la señorita Rosa Isela Díaz dice: felicitaciones al delegado, y yo opino que se debe dar una materia a nivel secundaria sobre antropología social. ¿Usted cree que sería posible? Es muy complicado, pero lo que sí creo es integrar contenidos de antropología en la materia o en las materias de historia, de cultura, y una específicamente que tiene que ver con cultura regional. Bueno, y la arquitecta Nieves Malof le saluda muy afectuosamente, deseándole el mayor de los éxitos. Gracias, su papá fue mi maestro en historia. Ya ven. ¿Sí salió bueno el profe? Sí, saludos, mi estimado maestro. Y veo a Julio Ortiz, un saludo. Te vamos a saludar Yolanda Ochoa, Claudio Hernández, el diputado Camela Tiel, Lorena Serrano Rascón y Laura Quillones aquí por el Facebook. Nosotros nos tenemos que retirar, pero antes de eso que Jorge nos dé el claquetazo final a esa entrevista, y seguramente no será la primera ni la última. Última. Así es, Jorge, así que nos dé el claquetazo final. Y bueno, el director del Centro INA Chihuahua, Jorge, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y bueno, por aquí te estaremos molestando conforme desarrollen las actividades del Centro INA. Nosotros somos un espacio